Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda clase de la unidad número 4 de Arqueología. En esta oportunidad vamos a ver el segundo eje de la unidad, que tiene que ver con la valoración, la conservación, la restauración y gestión del patrimonio arqueológico. Como veíamos la clase pasada, el patrimonio cultural es no se puede entender por sí mismo, ¿no? Como que está en todos lados, todo es patrimonio, sino que se entiende más bien como una construcción social, y en tanto construcción social no significa lo mismo, ni tiene los mismos valores para los actores de una comunidad social, ¿no? Entonces esto dificulta la gestión y la conservación del patrimonio cultural. Pensemos, por ejemplo, en un conjunto de bienes culturales que para la comunidad académica e institucional son muy importantes, son dignos de investigar, de cuidar, de otorgarles cierto valor, pero la sociedad le dará la misma importancia que tiene la comunidad académica o institucional, le asignarán los mismos valores. Bueno, evidentemente no, siempre hay que pensarlo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no significa lo mismo, ni tiene la misma importancia o los mismos valores para los distintos actores de la comunidad educativa. Entonces, la importancia, las apreciaciones que se hacen sobre el patrimonio en tanto importancia y en tanto valores determinarán la variedad de respuestas que den los distintos actores de la comunidad, y a su vez condicionarán las distintas acciones de manejo y gestión del patrimonio. Bien, entonces el patrimonio arqueológico tiene distintos valores, o se le otorgan, mejor dicho, distintos valores. El valor simbólico tiene que ver con lo identitario. El valor, obviamente, perdón, ese valor es identitario, le confiere ciertas características a un patrimonio, pero también lo diferencia de otros, ¿no? El valor político está relacionado con la esfera política y directamente también relacionado con lo identitario. El valor social tiene que ver con cómo una comunidad entiende y se apropia de ese patrimonio arqueológico. El valor científico y educativo nos permite aprender sobre la vida de las sociedades pasadas y también educar a las generaciones futuras, ¿no? El valor económico legal está relacionado en cómo el patrimonio arqueológico puede convertirse en un recurso turístico, pero siempre en un marco de utilización racional de ese recurso, ¿no? Porque si no, tiene consecuencias. El valor artístico viene más de una mirada occidental y tiene que ver con las particularidades y las singularidades que se le otorgan a una cierta pieza arqueológica, por ejemplo. Y de allí también se deriva el valor monetario, que está directamente relacionado con el mercado ilegal de piezas arqueológicas, ¿no? Que a mayor singularidad y particularidad justamente de esas piezas excepcionales, mayor es su precio. A todos estos distintos valores no los podemos considerar como únicos, como aislados, sino que se combinan, se coexisten estos valores, pueden coexistir distintos valores entre sí, o contraponerse, generando así un alto grado de dinamismo, ¿no? Esta es la clasificación que utiliza la autora Gabriela Buraibet, ¿sí? También vamos a ver, por ejemplo, otro caso, que es el del autor Ballard,
también plantea los valores del patrimonio arqueológico, pero diferencia solamente 3 valores, ¿sí? Ustedes lo van a leer después en la bibliografía. Uno de los valores es el valor de uso, ¿sí? El valor que viene desde pensar en el patrimonio como algo utilitario, que se hacía con él alguna cosa o que satisfacía alguna necesidad, ¿no? Puede ser una necesidad material, una necesidad de conocimiento o una necesidad de deseo. En este caso les estoy mostrando una necesidad material, ¿sí? Una cerámica, biluco, y allí probablemente servía para contener algo o conservar algo, ¿no? Servía y satisfacía esa necesidad. El autor también plantea el valor formal, ¿no? Él dice que hay ciertos objetos, ciertos bienes patrimoniales que tienen características y dimensiones muy llamativas, ¿no? Y que son excepcionales, que a simple vista nos llaman la atención. Y también tenemos el valor significativo. Él plantea que el valor significativo es como les he puesto una imagen representativa, pero él plantea de que los bienes patrimoniales son como vehículos que conectan a las personas, a la o las personas del pasado con el presente, ¿no? Tiene que ver con la significatividad que le podemos dar al patrimonio arqueológico, ¿no? Por eso esa imagen como que se está desvaneciendo. Acá acabamos de ver la definición o la concepción de Ballard de los distintos valores, y recién vimos la de Gabriela Buraibet. Nos vamos a basar más en la de Gabriela Buraibet porque es un poco más amplia, ¿sí? Pero ustedes van a leer los dos textos. Ahora vamos a ver toda esta teoría aplicada a un ejemplo concreto, ¿sí? Ustedes seguramente conocen este sitio, ¿no? Este es el sitio arqueológico de arte rupestre Cueva de las Manos, que está localizado en el Cañadón de Río de Pinturas, en la provincia de Santa Cruz. Este es un ejemplo emblemático de cómo coexisten múltiples valores o inclusive se resignifican, ¿sí? Vamos a ver por qué. Este sitio arqueológico fue agregado a la lista de monumentos nacionales en 1993, según la ley 24.255, y además, según el decreto 1596, también del año 93. En el año 1999 se agregó al listado de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en donde obviamente esto le terminó de dar otras características al sitio, otra importancia. Lo importante es que la gran mayoría de la población cercana a este sitio, la población de Perito Moreno, estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces, la población de esta localidad considera que este sitio es obra de los antiguos pobladores, ¿sí? O sea, reconoce que hay cierto legado histórico, aunque no se identifican demasiado con ellos. Además, se ha convertido en una marca turística, ¿no? Que le otorga, obviamente, recursos económicos a la población local. O sea, de aquí, de esta marca turística, se desprenden distintas actividades en la localidad también de Perito Moreno, como guías de turismo, hotelería, transporte, y todo esto obviamente trae beneficios a la población local. Además, cuando los habitantes, este es un ejemplo característico porque, bueno, es muy llamativo. La población local adquiere una relevancia importante, ¿sí? En el sentido de pertenencia que tiene con este sitio, además de lo económico, ¿no? Cuando
cuando ve productos elaborados en otras partes de la provincia, que tiene como la marca personal o la marca turística de Cueva de las Manos, como por ejemplo los negativos que ven en la imagen, ellos ponen las quejas porque están, de alguna manera dicen que están ejerciendo una práctica ilegal, que están sacando provecho de algo que les pertenece a ellos, ¿no? Como que los habitantes de Perito Moreno son los únicos encargados de explotar eh, la actividad en ese lugar, ¿no? Y esto no tiene tanto que ver o sea, tiene que ver con lo económico, pero además tiene que ver con un fuerte sentido de pertenencia que tiene la población local sobre este lugar. Eh, Además, obviamente, que al estar nombrado, ¿no? Y legislado según la UNESCO, esto también le da cierta relevancia e importancia, ¿no? Le suma como un plus. Bien, aquí lo vieron en un ejemplo concreto, ¿no? Un ejemplo real, pero, pero bueno, este es un sitio patrimonial arqueológico que no está muy trabajado, que tiene cierta trayectoria, ¿no? Eh, pero les voy a proponer entonces que pensemos en un hipotético sitio arqueológico, ¿no? Cómo desarrollar o cómo crear valor en un sitio que está poco desarrollado o que está siendo recientemente estudiado, ¿no? Ahí en la imagen vemos a un arqueólogo, en una excavación, ¿no? Eh, Estos a través de la excavación, bueno, recolectan información, analizan esa información, la interpretan para conocer obviamente el pasado, quién estuvo allí, qué hacía, la vida de esa población que vivía allí, y de todos estos datos va a terminar evidentemente en una investigación y en un valor científico, evidentemente, ¿no? La pregunta o el desafío en realidad que a ustedes les va a tocar como futuros licenciados en turismo, futuros gestores del turismo, es cómo convertir estos sitios arqueológicos, ¿no? Convertirlos para que aumenten o creen más valor, ¿no? Que no se queden simplemente en las investigaciones científicas, sino que de la investigación científica se pueda convertir en otros valores también, ¿no? Entonces pensemos, por ejemplo, si a este valor científico podemos permitir que, que lo visiten, ¿sí? que, que se exponga de alguna manera, se le estaría agregando un valor educativo, además del científico, y y si lo gestionamos para que se convierta además en un recurso turístico, siempre pensando como en un marco de la sostenibilidad, ¿no? Eh, ahí sumaríamos otro valor más. O si evidentemente no queremos que se deteriore y necesitamos realmente un plan de manejo, de gestión, bueno, vamos a necesitar también que nos acompañe el valor legal. ¿Qué, qué parámetros voy a crear de marco legal para proteger este sitio, ¿no? Eh, Como un paraguas para que se conserve y además se gestione en el tiempo. ¿Qué recursos económicos voy a utilizar para gestionarlo, ¿no? Todos estos son aspectos que tenemos que tener que tener en cuenta y además ir sumando para que realmente este patrimonio arqueológico cumpla con varios valores, que sea dinámico y que además nos posibilite, ¿no? Aprender de estas sociedades del pasado y también conservarlas y de alguna manera eh, perpetuarlas hacia el futuro, ¿no? Entonces ese es el desafío que les propongo eh, para finalizar esta clase, ¿no? ¿Cómo van a pensar ustedes eh, proyectos para agregarle valores a distintos sitios arqueológicos? Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Cualquier cosa saben que me pueden escribir.
Y bueno, les deseo mucha suerte y espero que estén muy bien todos.